esfuerzos en el plano inclinado. ¿Sí era ahí que íbamos? Sí, señor. Esfuerzos en planos oblicuos. Pero más adelante íbamos, ya habíamos pasado la gráfica. Analizando, sí, lo último que hicimos fue analizar la gráfica y ya íbamos adelantico. Bueno, vamos a arrancar aquí a repasar la gráfica porque es importante lo que viene aquí, las conclusiones que sacamos, ¿no? Teníamos que la línea azul es la gráfica del sigma, cómo va variando el esfuerzo normal a medida que inclinamos el plano respecto de la sección transversal. Hay dos cosas importantes que sacábamos como conclusión de la gráfica del sigma. Uno, pues siempre nos interesa lo máximo, o sea, mirar en qué plano está la máxima, el máximo efecto, en este caso, de sigma. Y se ve aquí que es a 0 grados, aquí, o a 180 grados, que es la misma sección, la sección transversal. Entonces decimos que por carga axial, el esfuerzo máximo es en la sección transversal. La otra conclusión es que si en un tramo de una barra, en un plano hay tensión, en todos los planos hay tensión. Es decir, el tramo estaría sometido a una carga interna de tensión. Con un solo plano que está en tensión, todos y todo el tramo debe estar en tensión. O si es compresión, lo mismo. No hay manera de que en un tramo unos planos sientan tensión y otros planos sientan compresión. Aquí se ve que todo está por el lado positivo porque la carga era de tensión. Bueno, esas son las dos conclusiones para el tau, para el sigma. Para el esfuerzo cortante, que es la curva negra acá, que es una función seno. Vemos aquí que en la sección transversal no hay esfuerzo cortante, eso era lógico porque estamos sometidos a carga axial. Se ve aquí que el esfuerzo cortante máximo está en un plano inclinado a 45 grados y que su valor es F sobre 2A, que es lo mismo que sigma medios, entendiendo por sigma aquí el sigma nominal, el sigma promedio, el sigma axial, el sigma de Bernoulli. O sea, sigma en la sección transversal. Entonces a 45 grados tenemos sigma medios, o F2, F sobre 2A. A 135 grados, otra vez el esfuerzo cortante es máximo o mínimo, como lo queramos ver ahí, y vale menos F sobre 2A o menos sigma medios. Entonces, aquí lo importante es que el esfuerzo cortante por carga axial alcanza su máximo valor en un plano que está inclinado 45 grados respecto a la sección transversal. Y que el valor máximo de ese esfuerzo cortante es la mitad del esfuerzo axial. Repito, entendiendo por esfuerzo axial el de la sección transversal, el de Bernoulli. Esa fue la primera conclusión. ¿Dónde está tau máximo y cuánto vale? Segunda conclusión. Decíamos que si por aquí a un determinado ángulo tenemos un valor de tau, 90 grados después tenemos el mismo valor de tau, pero negativo. La conclusión aquí es que los esfuerzos cortantes en planos perpendiculares son iguales y de sentido contrario. Eso es lo que significa aquí. Y un tramo de la curva es más y el otro tramo de la curva, el simétrico, es menos. Bueno, esas son las dos conclusiones importantes para cada tipo de esfuerzo. Entonces,
Conclusiones, otra vez, sigma máximo en la sección transversal. Tau máximo en un plano a 45 grados. Y que en planos perpendiculares los esfuerzos son iguales y de sentido contrario. Aquí viene algo importante, ¿no? Que es el comportamiento de dos tipos de materiales que trabajamos en ingeniería. Los materiales que utilizamos en maquinaria o en estructuras tienen estas propiedades. Son frágiles o son dúctiles. Lo uno o lo otro, ¿no? Estas dos propiedades son contrarias. Así que un material no puede ser frágil y dúctil a la vez. O es frágil o es dúctil. Todavía no vamos a definir fragilidad, aunque ya la saben porque ya la leyeron. Pero en este momento quiero hablar del comportamiento del material al esfuerzo. Es decir, cómo responde un material de estos cuando le llega el esfuerzo. El material frágil es un material que responde muy bien al esfuerzo cortante, pero su debilidad es el esfuerzo normal. Por ejemplo, las fundiciones, fundición de hierro, fundición de aluminio. Las fundiciones en general son frágiles. Entonces son materiales que aguantan mejor el esfuerzo cortante. Su debilidad es sigma. Por lo tanto, el esfuerzo que rompe un material frágil es el esfuerzo normal, sigma. Así que uno ya puede predecir la falla de un material frágil. O viendo la falla puede deducir de qué material era. Viendo la falla a carga axial. Estamos hablando en este momento, carga axial. Entonces, un material frágil sometido a carga axial hasta que se rompa, lo va a romper el sigma. ¿En qué plano? En el plano donde esté sigma máximo. Y acabamos de ver que sigma máximo está en la sección transversal. Por eso decimos que rompe así, sobre la sección transversal. La contraparte del frágil es el dúctil. ¿Quién me recuerda así de rapidez del cuestionario? ¿Qué es un material dúctil? Que presenta deformación antes de romperse. Y presenta deformaciones apreciables antes de romperse. En cambio, el frágil está a punto de romperse y nadie nota que se va a romper. Esa es la diferencia, ¿no? Se aprecia la deformación en el dúctil. En cambio, en el frágil está a punto de romperse y nadie se da cuenta. En ese orden de ideas, para una estructura metálica, por ejemplo, para un techo, el material que escogemos para hacer la estructura, ¿qué preferiríamos, frágil o dúctil? Dúctil. Queremos que se vea la deformación. ¿Para qué queremos que se vea? Pues para salir corriendo, ¿no? Si el techo va a fallar o la estructura va a fallar, primero empieza a escurrirse, decimos. Se ve la deformación. Y entonces uno se da cuenta, esto va a fallar. Y hágale, se sale de ahí. En cambio, si fuera frágil, el techo permanecería o la estructura permanecería intacta, sin indicios, pues, a ojo, porque midiéndolo, pues sí se detecta la deformación, pero a ojo no lo detectaríamos. Y de pronto se vino abajo y nadie alcanzó a salirse. Porque la falla es repentina, porque no avisa, no se ve. Por eso, todas las estructuras metálicas de edificios, puentes, techos y todo eso son de material
dúctil. Bueno, entonces aquí el dúctil, ¿qué pasa? Que es un material que es muy bueno para soportar los esfuerzos normales. Su debilidad es el cortante. Entonces son materiales que fallan donde esté tau máximo. Estamos hablando de carga axial por ahora. Y el tau máximo por carga axial está a 45 grados. Y el valor del esfuerzo cortante que hace que eso falle sería sigma medios. Además, la otra conclusión que sacamos del tau, ¿no? Que a 90 grados esos esfuerzos cortantes son iguales en planos que son perpendiculares. Eso significa que si aquí viene viajando una falla por esfuerzo cortante en este plano, viene fallando, entonces en el plano perpendicular también va progresando la falla. ¿Por qué? Porque ambos planos tienen el mismo tau máximo. Así que una rotura por material frágil se ve casi una recta perpendicular al eje, o sea, casi la recta de la sección transversal. Mientras que una falla por material dúctil se ve un cono. Se ve que se va formando un cono aproximadamente a 45 grados, porque lo está haciendo fallar el cortante, que tiene ese comportamiento. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí de rapidez para ver si asimilamos las ecuaciones y esto que acabamos de ver. Dice, un bloque de madera de sección rectangular de 3 centímetros por 2 centímetros soporta las cargas como se muestran. Arriba en A, 10 kilonewtons. Por acá en B, una fuerza P que no conocemos. En C, una fuerza de 5 kilonewtons hacia abajo. Y está apoyada abajo en el piso. En D. Entonces dice que el esfuerzo normal en el plano AA', en este plano. ¿Cuál es ese plano? Está, voy a agrandar esto un poquito. Este plano está a 20 grados de la longitud de la pieza. Ese plano dice que está soportando 2 kilogramos centímetros cuadrados a compresión. Entonces piden determinar cuánto es la fuerza que estoy aplicando aquí en B, la fuerza P. Y cuánto es el esfuerzo cortante en este plano inclinado. ¿Cuánto es el esfuerzo normal en la sección crítica? ¿Y cuánto vale el máximo esfuerzo cortante? Eso es lo que están preguntando. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero la estática. Entonces, diagrama de cuerpo libre y aquí tengo la reacción en A. Aquí no sé si la reacción va hacia arriba o hacia abajo porque no conozco P. Esta R de abajo en D depende de P. Y estoy suponiendo que P le gana al 10, ¿no? Ayudado con el 5, o sea que la resultante de esto va a ir hacia abajo. Es lo que estoy suponiendo. Y entonces R hacia arriba. Se ha podido suponer al contrario porque es que no se conoce P. Alguna cosa hay que suponer aquí, ¿no? La estática dice suponga lo que quiera y los resultados le dirán. Bueno, eso es lo que se hizo. Entonces, al lado hacemos el diagrama de carga. Acuérdense que en este capítulo, cuando hay barras sometidas a varias cargas axiales,
Como en este caso, que hay 4, incluida la R, no trabajamos método de las secciones, sino el método gráfico. En este caso está vertical, el diagrama empieza de arriba para abajo. Trazamos la línea de referencia, a la derecha positivo, a la izquierda negativo. Arrancamos con el 10, que está saliendo de A. Significa que su extensión. Entonces arranca con 10 a tensión. Trabajamos todo ese tramo hasta llegar a B. Ahí paramos porque ahí hay un cambio en la carga. Entonces estamos en más 10 y viene P. Entonces echamos P a la izquierda, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque 10 iba subiendo y fue a la derecha. P va bajando, entonces va para la izquierda. Entonces viene P. Y aquí hay la primera cuestión en a ver si hemos entendido lo que acabamos de ver. Estoy aquí en más 10. Ahora viene P. Pero aquí tengo que tomar una decisión. P, ¿me quedo a la derecha o tengo que pasar al otro lado? ¿No? Porque si me quedo a la derecha, es tensión. Si paso al otro lado, es compresión. Entonces, pues aquí se ve que pasé para el otro lado, que pasé a la zona de compresión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no me quedé aquí en la zona de tensión? De 10 y P un poquito aquí y me quedo al lado derecho. Pero no, pasé al izquierdo. Por alguna razón es. ¿Por qué pasé a la zona de compresión? Estoy suponiendo que P es mayor que el 10, ¿no? No, no sabemos. Pero fue una pregunta, porque ahí en el punto C los 5 kilonewtons van para arriba y en el otro diagrama van para abajo? Ah, no, aquí fue un error, esto va para arriba. Buena la pregunta, la observación. No, no, eso tiene que ir como está en... Aquí fue un error. Tiene que ir como es el problema. Yo no le puedo cambiar las direcciones a eso. Sí, por eso. Sí. No, esto va para arriba. Así como está. El error es en el segundo, el error es aquí. Tengo que cambiarle antes de enviarles esto. Esto tiene que ir para arriba, claro. Como está aquí, ¿no? No puedo cambiar las condiciones del problema al resolver la estática. Esto va para arriba. Buena la pregunta. Ahora sí, resuelvan en la mía. Ya respondimos a él. Ahora la mía. ¿Por qué me pasé al otro lado? Porque los 5 kilonewtons van hacia arriba. Entonces, para cerrar el ciclo, P tiene que ir hacia abajo. No. Porque aquí dice, en el enunciado, dice, el esfuerzo normal en el plano A', o sea, en este plano, A', es 2 kilonewton por centímetro cuadrado a compresión. Y acabamos de ver que si un plano está a compresión, todos los planos y por lo tanto el tramo queda a compresión. O sea, aquí me está diciendo el enunciado, entonces, que como este plano tiene 2 kilonewton por centímetro cuadrado a compresión, eso significa que todo el tramo tiene que estar a compresión. Eso significa entonces que el diagrama de carga entre B y C tiene que estar a compresión. Por eso pasé al otro lado. Luis, cuénteme. No, pero qué pena, me voy a cambiar al computador para que por favor esté pendiente. Ok. Bueno. Entonces, esa es la idea.
Por eso pasé al otro lado. Listo. Entonces vengo menos P más 10. Esto da negativo porque para que pase al otro lado ya me está diciendo que este P tiene que ser mayor que 10, si no, no pasaría al otro lado. Entonces, menos P más 10 da el negativo de la compresión. Sigo ahí con esa carga hasta llegar a C. Encuentro el 5. Encuentro el 5 que aquí es subiendo, ¿no? Este 5 es subiendo. Por eso voy a la derecha con el 5, ¿no? O sea, aquí el diagrama sí está bien. Lo que está mal es la flecha aquí en el segundo dibujo, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre, que sin razón se le cambió el sentido. Va para arriba. ¿Por qué voy para la derecha con este 5 que va para arriba? Porque hay que aprender a hacer bien los diagramas. Y está bien 5 a la derecha, pero ¿por qué he hecho 5 a la derecha? Porque el 10 que está en A va para arriba y fue hacia la derecha, ¿no? Este 5 también va para arriba y entonces es hacia la derecha. ¿Cuánto me queda? Menos P más 15. Que sigue siendo negativo, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué no pasó al otro lado? ¿Qué tal que P sea 12, por ejemplo? Pues menos 12 más 15 haría más 3, pasaría al otro lado, ¿no? ¿Por qué aquí no lo paso al otro lado? Tiene que quedar en equilibrio, ¿no? ¿Cómo? Porque tiene que quedar en equilibrio. Exacto, porque si paso al otro lado, entonces bajaría aquí y cuando llegue a R, R también sería hacia la derecha y no cierra. Entonces, para que cierre con R, me tengo que quedar aquí a este lado, porque como R va a estar para arriba, también va para la derecha y cierra. Si lo paso al otro lado, el diagrama no cierra, no estaría en equilibrio, ¿no? Esa es la respuesta. Listo. Pues ya tenemos el diagrama de cuerpo de carga bien hecho. Entonces, ¿qué sigue ahora? Análisis de esfuerzos. Ahora no quiere cambiar. Bueno, aquí está. Bueno, aquí es lo que estábamos diciendo. La ecuación de estática. Pues vamos al análisis de esfuerzos. Se sabe que F sobre 2A es igual a 1 más coseno de 2 teta, que es el esfuerzo normal en un plano inclinado teta. Entonces nos queda que el sigma normal, en este caso es menos 2, la fuerza en el pedazo, en el plano de interés, el plano A', aquí en este plano, la fuerza es menos P más 10, la fuerza es, bueno, aquí ponen 10 menos P, pero le pondrían el signo menos adelante, ¿no? Queda lo mismo, menos P más 10. ¿Por qué dice aquí que teta es 70 grados? Si lo que me están dando no es 70, ¿no? Es 20. Que respecto a la sección transversal, ¿no? O sea, la horizontal. Exacto. Este teta de la ecuación no es este ángulo. Este. No son los 20 grados.
porque este ángulo que está ahí está con la longitud, con el eje. Y el ángulo de la ecuación no es con el eje, es con la sección transversal, es este ángulo. Como todo suma 90 grados, pues ese que falta ahí es 70 grados, ¿no? Por eso aquí dice que el ángulo es 70 grados. Bueno, entonces dice menos 2, que es el esfuerzo en ese plano, en el plano este, en el plano AA, el esfuerzo es menos 2, no 2, ¿no? Estos son ecuaciones algebraicas. O sea, los términos llevan signo. Igual a menos, P menos 10. Aquí se embolate innecesario con los signos. Yo hubiera podido dejar menos P más 10, que es la fuerza, ¿no? Bueno, sobre 2 por el área que es 6, 1 más coseno de 2 teta, 140 grados. Y de ahí despejamos el P, que da 112.58 kilonewtons. Profe, ¿es 10 o 15? ¿Ah? Que no 10. 10, ¿no? Esta. ¿Por qué? Porque estamos en este tramo entre B y C, ¿no? Estamos diciendo el esfuerzo en este plano es menos 2. Y ese plano está entre B y C. La carga que corresponde entre B y C es menos P más 10. Por eso aquí dice menos P más 10, ¿no? Bueno, a 112.58. ¿Les cuánto queda en el diagrama? Pues menos P más 10. Sería 102.58. Aquí quedó un 2 ahí de más. 102.58 kilonewtons. La fuerza neta aquí, que es menos P, más 10 kilonewtons, según el diagrama, ¿no? Eso es lo que dice aquí, menos P más 10. Menos P más 10 da 102.58. De la parte de abajo queda 91.58 y esa será la reacción. Entonces, pedían cuánto vale el esfuerzo cortante en el plano AA. Es decir, aquí, cuánto vale tau. Ahí donde el sigma n valía 2, ¿cuánto vale el tau en ese plano? Es la pregunta. Bueno, pues F sobre 2A, siempre recordemos, uno escribe en la fórmula F, pero se entiende que es la fuerza interna. Entonces es F sobre 2A, F de ese tramo, que era ¿cuánto? 102.58 sobre 2 por 6, seno teta, seno de 2 teta, seno de 140. Y da 5.49 kilonewtons por centímetro cuadrado. Siempre que estoy dando respuestas así, les estoy escribiendo, exprese el valor en megapascales. ¿Por qué? ¿Por qué no le digo, déjalo así, 5.49 kilonewtons por centímetro cuadrado? Sino Que son valores muy pequeños. Porque Pues en pascales, uno lo que Por el consigue es en megapascales, sistema no de uno consigue unidades. kilonewtons sobre centímetro. Sobre el sistema de unidades, porque esta unidad no existe. Ahí mientras uno desarrolla, pues vaya y pase, pero ya para dar la respuesta no. Pase va a megapascales o a pascales, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ya tenemos sigma n y tau nt. Recordemos, eso se refiere al esfuerzo acá, cuando digo sigma n, en el plano de interés, y tau nt también al esfuerzo en este plano, pero el cortante, ¿no?
tau nt. Listo. Ahora dice el esfuerzo normal crítico. Pues tengo que mirar el diagrama ya con resultados. Este diagrama. Y buscar dónde está la sección crítica. ¿Dónde está la sección crítica? Donde esté el mayor esfuerzo. ¿De qué depende el esfuerzo? De la carga interna, que es 102.58 sobre el área. Pero el área aquí es uniforme, es 6 a todo lo largo. Entonces, como el área es uniforme, no influye. Queda dependiendo de la carga interna. Y la carga interna es máxima, otra vez, entre B y C. Entonces, aquí estará la sección crítica. ¿Cuál es el esfuerzo crítico? Se refiere al esfuerzo axial, al esfuerzo de Bernoulli. ¿Ese cuál es? F sobre A. Por eso dice el sigma crítico, pues FA sobre A. ¿Cuál F? El F interno. 102.58 sobre 6. Eso da 17.1. Bueno. ¿Cuánto vale el esfuerzo cortante máximo? Pues si tengo sigma máximo, tengo tau máximo. Acabamos de ver que tau máximo es sigma medios. Entonces, como el sigma fue 17.1, sigma medios es la mitad de eso, que es 8.55. Aquí se hizo por la fórmula, fuerza sobre 2A. Pero eso se puede obviar porque es sigma medios, ¿no? No necesito ponerme a hacer esta operación, ¿no? Si ya tengo sigma máximo, pues tengo tau máximo, que es la mitad y está en un plano a 45 grados. Y listo, esas son las respuestas. Profe, una pregunta. Sí. O sea, dado el caso de que no estuviera esa fuerza interna como dentro de la barra, sino solo pues la que está de tensión arriba y la reacción, entonces en el plano A no habría esfuerzo. Sí, claro. O sea, porque Si es que fuera, si para el fuera esfuerzo esto y este ese no fuera. toma solo la P y O no sea, si tiene no en cuenta, hubiera digamos, esto, los 10. si no hubiera estas o qué. Sí, Si no estuviera P sí, señor. y no estuviera el 5, Sí, pues la fuerza sería 10. Sí, porque, y la reacción sería 10, porque si no hay más, se convierte en una barra de dos fuerzas, ¿no? Si no hay sino esta 10, y luego el apoyo abajo, y estas no están, pues se convierte en una barra de dos fuerzas, ¿no? El 10 y la reacción que iría hacia abajo. Y entonces la fuerza interna sería siempre 10. Esto lo hacemos cuando hay varias cargas a lo largo del camino. Nos toca hacer el diagrama. Si la barra de dos fuerzas, no. Porque en una barra de dos fuerzas siempre la carga interna es la externa. En cambio en esta la carga interna es la sumatoria de fuerzas. Es diferente, ¿no? Pero por supuesto que sí había esfuerzo aquí. Claro que no podrían decir de compresión porque aquí es tensión y entonces abajo también tensión, ¿no? Tendría que decir de tensión. Pero siempre que haya carga hay esfuerzos y hay esfuerzos en todos los planos, ¿no? En todos. Que aquí no están pidiendo en este plano integrado, ¿no? Pero en todos. Bueno, aquí recordemos que una cosa es sigma y tau. Cuando hablamos así sin subíndice en carga axial, estamos hablando de el esfuerzo máximo de cada uno, ¿no? Cuando yo digo sigma en carga axial, es el sigma en la sección transversal. Cuando yo digo tau en carga axial, me refiero al tau a 45 grados, ¿no? Que es el máximo. Si me refiero a cualquier otro plano que no sea el plano de los máximos, entonces tengo que decir sigma n y tau nt en tal plano para distinguir la nomenclatura, ¿no? Eso es, dice tau nt. Eso ya se refiere a un plano que está a 70 grados.
Lo mismo sigma n, por aquí atrásito. Sigma n se refiere a un plano que está a 70 grados. Por eso dice sigma n. Si dijera solo sigma, se refiere a la sección transversal. Bueno. Ahora, repasando un poco lo de deformaciones. Recordemos, tenemos la barra. En este caso le aplicamos P y P. Si esto no está apoyado, sino que es una barra suelta y le aplico P en sus extremos, pues a cada lado se estira un poquito, ¿no? Deformación, la mitad de la deformación por un lado y la mitad de la deformación por el otro. Normalmente lo que se hace es suponer que el lado izquierdo está fijo y que toda la deformación es por la derecha, ¿no? Entonces, este delta pues sería todo aquí a la derecha, para no ponernos con mitad por un lado y mitad con el otro. Suponemos que aquí a la izquierda es fijo. Y entonces todo el alargamiento se vería al lado derecho. Entonces, este delta es la deformación total de la barra. ¿A qué es igual? Longitud final menos longitud inicial. Y este delta prima es la deformación lateral o deformación radial. Entonces, ahí están las ecuaciones, ¿no? Lo final menos lo inicial. Si la barra es de tensión, pues esto es positivo. Y este será negativo, ¿no? Porque lateralmente se adelgaza. O sea, el radio final, R, es más pequeño que el radio inicial R0, ¿no? Cuando es tensión. Cuando es compresión es al contrario, pero entonces esta sería negativa, esta. Siempre lo final menos lo inicial. Entonces lo que estaba diciendo, este delta es deformación longitudinal de la barra. Y el delta es de deformación lateral o radial. Bueno, cuando vemos el cuerpo completo, veo su carga que es P y la deformación que es delta. Y la lateral que sería delta prima. Pero además de eso estamos interesados en el punto. En este punto. Entonces, ¿qué es lo que siente el punto? El punto no siente P. El punto siente sigma. El punto no se deforma delta. El punto se deforma epsilon. Entonces, una cosa es ver la barra, otra cosa es ver el punto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy viendo la fuerza, parte de la barra, y lo que quiero es analizar el punto, sacar este puntico de aquí. Bueno, ese punto es un cubo. Estamos en cuerpos, son 3D, ¿no? 3 dimensiones. Pero como es un punto, el concepto es el punto geométrico, ¿no? El concepto geométrico del punto. O sea, algo que es infinitesimal. Esto es un cubo de dimensiones de X, de Y y de Z. Eso es un punto del cuerpo. Bueno, vamos a mirar desde aquí, desde el eje Z. Y vamos a mirar este plano. El plano XY. Esto es la cara X, o sea, la sección transversal. Esto es la sección transversal. Viéndolo en el plano, pues ya no veo la superficie, veo esta línea que representa la superficie, geometría descriptiva, ¿no? Entonces, esta línea o esta línea representan la sección transversal. Por eso, al colocar el punto,
Esta es la sección transversal. Es sigma X porque lleva la dirección del eje de la pieza, porque la carga lleva esa dirección. Esto es sigma X. Entonces, aquí estoy representando el esfuerzo en un plano, porque como no hay los otros, no hay sigma Y, no hay sigma Z, no hay tau ni en X, ni en Y, ni en Z, porque es carga axial. Entonces no vale la pena representar esto como un cubo. Lo representamos como un cuadrado. En el plano XY estoy mirando este plano, que es desde aquí, para poder ver esto como la sección transversal. Esta es la sección transversal. Esta es la sección transversal. Esta también es la sección transversal. Bueno, entonces, antes de que llegue la carga axial, pues este plano es este plano, un cuadrado. Cuando llega la carga axial a la barra, entonces dijimos, al punto no llega la carga axial, lo que llega es sigma. Este sigma. Yo agarro esto y lo tiro con sigma. Pues esto que era un cuadrado se va a deformar. Y ese cambio de forma representa la deformación. Vimos que los cuerpos, si es tensión, se estiran y se adelgazan. Pues los puntos también. Entonces, esto que era un rectángulo, cuando no siente nada, perdón, un cuadrado, cuando no siente nada, pues cuando ya tiene el esfuerzo sigma, se vuelve este rectángulo. Todo, ¿no? Desde aquí hasta acá se volvió ese rectángulo. ¿Qué pasó? Pues que longitudinalmente se estiró epsilon, el punto. Y lateralmente se encogió epsilon L, la deformación lateral. La deformación longitudinal, epsilon solita. O deformación unitaria. Una Bien. pregunta. ¿Sí? En el cubo, ¿qué era lo que pasaba? Se deformaba también y por eso quedaba de esa forma lateral. Sí, aquí cuando aplique el sigma, pues este cubo se deforma. Entonces, este plano que estoy mirando, que es este, pues ya deja de ser un cuadrado. Se vuelve un rectángulo, que es lo que tengo aquí, ¿no? Estoy comparando la posición inicial, que es lo azul oscuro, con la posición final, que sería todo, ¿no? Desde aquí hasta acá. Se vuelve este rectángulo. Entonces, ese cambio en la longitud se llama epsilon. La longitud del punto, ¿no? Se llama epsilon o deformación unitaria. Como es unitaria, es dividida por la longitud, ¿no? Delta, que es la total, dividida por la longitud de la barra. Este epsilon L también se llama deformación unitaria lateral, que sería delta prima sobre la dimensión radial, que es R0. Cuando es solita, hablamos de la longitudinal, epsilon. Cuando tiene su índice L, esa es de lateral. No de longitud, sino de lateral. Deformación unitaria lateral. Bueno. Ese es el resumen ya otra vez con colorcitos, porque es que aquí no se veía, ¿no? Pero preferí hacer otra diapositiva ahí para mostrarlo. Aquí está como está originalmente, pero el rectángulo parece que ve que se trasladó aquí este cuadradito, no. El rectángulo es todo, como está aquí. El rojo, posición inicial. Y este rectángulo, lo final. Ya que la diapositiva anterior se puede quitar, ¿no? Mejor. Pues luego la quito. Bueno, entonces tenemos la definición de las deformaciones unitarias. Quiero que quede bien claro eso. Una cosa es mirar el cuerpo. Cuando miro el cuerpo, cuando miro la barra, veo la fuerza, P. Veo la longitud de la barra, L, 0.
y veo la deformación total, delta. ¿Cuánto se movió el extremo de la barra? Eso es la deformación total. Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que mirar también el punto. Cuando miro el punto, no veo P, no veo la fuerza, porque un punto no siente fuerza. Veo sigma, el esfuerzo. Eso es lo que siente un punto. No veo la longitud, por eso tengo que quitar la longitud en la deformación, porque desapareció la longitud. El punto no tiene longitud. No veo el L de la barra. Y entonces si no veo el L, no veo el delta. Veo la deformación unitaria, que es el delta sobre el cero, ¿no? Lo mismo con la lateral. Profe, una pregunta. O sea que delta aplica es para el cuerpo y epsilon solamente para el punto, ¿verdad? Eso. Así como P aplica para el cuerpo, para el punto no, para el punto aplica sigma. ¿Sí? Entonces hay que distinguir entre el cuerpo y el punto. Listo, profe. Siente cada uno. Bueno, resulta que existe una relación entre epsilon L y epsilon. Son directamente proporcionales el uno con el otro, ¿no? Eso lo descubrió un man francés de apellido Poisson. Y entonces estableció algo que se llama la relación de Poisson, que es mu. Es la relación entre el epsilon lateral y el epsilon longitudinal. Aquí está escrito la palabra completa, es epsilon o epsilon L sobre epsilon, ¿no? ¿Por qué el menos? Porque cuando es tensión, este disminuye. Cuando es compresión, entonces aumenta, ¿no? Pero cuando es compresión, este trae menos. Y menos por menos da más, entonces el epsilon lateral aumenta. Bueno. Y ese mu es una propiedad mecánica del material que no están ya en la lista porque pues a la larga no es tan importante, no está en la lista de propiedades que vimos para el cuestionario, no está mu, pero existe y es la relación de Poisson. Y en la mayoría de metales está entre un cuarto y un tercio. El máximo valor para algunos materiales es 0,5. O sea, en general para todos los materiales, ese mu va a estar entre 0 y 0,5. Aquí lo que hay una tablita para mirar cuánto vale el epsilon según el material. Y listo. O sea, nosotros podemos, en un problema numérico, lo que podemos calcular es el epsilon, la deformación unitaria longitudinal. Con la relación de Poisson podemos calcular el lateral. Y teniendo las deformaciones longitudinal y lateral, podemos calcular, si se necesita, el cambio de volumen o el cambio en el área de la pieza. Eso es. Bueno, luego viene algo ahora que llamamos la ley de Hooke. Quedamos en que el objetivo del curso era establecer las relaciones entre carga, esfuerzo y deformación. Hasta ahora tenemos para carga axial definido aparte carga, esfuerzo definido, fuerza sobre área, deformación definida, pero no hemos relacionado una cosa con la otra. El primero que trató de investigar ese asunto fue Hooke, y por eso aparece la ley de Hooke. Que les quede claro desde hoy en su cabecita. La base de la resistencia en materiales. Todo este curso. Y por lo tanto la base del diseño es la ley de Hooke.
No hay resistencia en materiales y por lo tanto no hay diseño sin la ley de Hooke. La ley de Hooke es el curso de resistencia de materiales. Así que si algún día usted decidió dejar la mecánica y estudiar derecho y quiere chicanear y dice, yo estudio ingeniería mecánica. Entonces el otro le puede decir, bueno, si estudió ingeniería mecánica, dígame cuál es la ley de Hooke. Si no es capaz de responderle, el otro le dice, usted jamás pasó por un salón de ingeniería mecánica, ¿no? Porque ingeniería mecánica es diseño y diseño es la ley de Hooke. Es que nos quede grabada desde hoy cuál es la ley de Hooke. Muy sencillo porque ya conocemos de la física. ¿Qué estableció Hooke? Pues la misma ley de los resortes, pero en los resortes él la estableció para todo el resorte. Una barra es un resorte de una constante supremamente grande y por eso la deformación es muy pequeña. Pero una barra de acero es un resorte. ¿Por qué? Porque tiene algo que ya vieron que se llama elasticidad. Y esa es la propiedad de un resorte, ¿no? ¿Quién me cuenta qué es elasticidad? Ya lo leyeron. Es la propiedad que tiene un elemento para poder elongarse y cuando se le quita la carga, pues vuelve a su estado original. Es recuperar su forma y dimensiones después de que desaparece la carga. Y eso es lo que hace un resorte, ¿no? Yo agarro un resorte y lo estiro, pero cuando suelto, él se retrae y recupera, ¿no? Lo clásico de la elasticidad es el resorte o el caucho, ¿no? Bueno, pues una barra de acero también es un resorte, solo que la K de ese resorte es supremamente grande. Pero es un resorte. Entonces Hooke, pensando en eso, digo, no, a una barra de acero no le voy a aplicar la ley de Hooke con el resorte. Se la voy a aplicar, pero no para relacionar F con X. X llaman allá la deformación del resorte. Esa X para nosotros, ¿qué es en la barra? Porque en resortes es F igual a K por X y nos dicen X es la deformación. Pero la barra es un resorte. Entonces sí, fuerza igual a que acá por quién. Delta. Delta L. Por delta. No, por delta. Cuando decimos delta solito se entiende que es el longitudinal. Delta L es el lateral. Tiene que ver con el radio. El delta. Entonces, Hooke dijo, no, esta acá es demasiado grande. Entonces dijo, no, voy a relacionar más bien lo mismo, pero no para la barra, sino para el punto. Si fuera para la barra, Hooke diría, la fuerza es directamente proporcional con delta. F directamente proporcional con delta. Para el punto, ¿qué diría? Con epsilon. ¿Y con quién más? El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Entonces la ley de Hooke lo que dice ya para una barra es sigma directamente proporcional con epsilon. Esta es la ley de Hooke para esfuerzos. Así como aparece aquí, ¿no? Esfuerzo directamente proporcional a epsilon. Hooke se quedó ahí en el enunciado, es decir, en el verso. Esfuerzo y deformación directamente proporcionales. No lo puedo volver a una ecuación, porque para volverlo a una ecuación tengo que hallar la K de proporcionalidad y Hooke no pudo hallar eso. ¿Por qué no pudo? Porque para poder hallar eso debería tener una máquina que fuera capaz de introducir fuerzas gradualmente crecientes y supremamente grandes para reventar una barra, ¿no? Y no tenía esa máquina. Además que esa máquina fuera midiendo cuánta fuerza iba aplicando. En sus tiempos no existía eso. Por otro lado, tenía que medir deformaciones
muy pequeñas, milésimas. No tenía el micrómetro para poder medir eso. Entonces, no pudo hacer los ensayos y determinar la constante de proporcionalidad. Por eso se quedó aquí en el enunciado. Esfuerzo y deformaciones directamente proporcionales. Bueno, más adelante, no sé cuándo, como unos 50 años después, vino este muchacho, John. Bueno, digo muchacho porque es que John quiere decir muchacho, ¿se acuerdan del inglés? Vino este muchacho y dijo, yo voy a ver si lo que dice Hooke es cierto. Y se puso a hacer ensayos y pudo determinar la constante de proporcionalidad, hoy conocida como módulo de elasticidad, E. Esa es la constante de proporcionalidad. Y entonces ya volvió este enunciado de Hooke, lo volvió una ecuación. Pero como fue Hooke el que propuso eso, se sigue llamando hoy día la ley de Hooke para esfuerzos. Sigma igual a E por epsilon. Y E se llamó constante de elasticidad. Que ya por la lectura que hicimos de la clase 5 para hoy, sabemos que eso no debió llamarse módulo de elasticidad porque no mide elasticidad. Dijimos que elasticidad era la capacidad del cuerpo de recuperarse después de que le quito la carga. E no mide eso. E mide qué tan fácil o qué tan difícil es producir una deformación, ¿no? E mide la oposición a la deformación, ¿no? Porque fíjese que epsilon es igual a sigma sobre E. Si E es muy grande, la deformación es muy pequeñita, ¿no? Pasando E para acá, sigma sobre E. Si es pequeño, entonces la deformación es grande. Por eso digo que E mide la mayor o menor oposición a la deformación. Y esa propiedad mecánica que mide eso, ¿cuánto se opone el material a ser deformado? ¿Cómo se llama? Rigidez. Rigidez. Entonces realmente esta E, lo que mide es rigidez. Debió llamarse módulo de rigidez. Bueno, pero así no se llama, ni modo. Seguiremos llamándolo módulo de elasticidad, porque así se llama en todos los textos y en todo el mundo. Pero sabemos que lo que mide es rigidez. Así que cuando un cuerpo es muy rígido, totalmente rígido no, porque eso dijimos ya que no existe. Cuando un cuerpo es muy rígido es porque tiene una E muy grande. Cuerpos menos rígidos pues tienen E más pequeña. Eso es lo que significa. Entonces, en realidad mide rigidez. Bueno, entonces aquí está el resumencito. Tengo la barra. Como tal, la barra se estiró delta, veo F, veo delta y veo la longitud. Pero la ley de Hooke está expresada es con el punto, ¿no? Sigma igual a E por epsilon. Vamos a despejar de aquí delta. Sería epsilon por L0, que al final decimos es L, y para no agregarle el 0, entiende que L siempre es la longitud inicial. Me quedaría epsilon por L. Pero epsilon es sigma sobre E. Sigma es esto. Y sobre E. Me queda que la deformación total es FI por L sobre A por E. Entonces, esta sigue siendo la ley de Hooke. Salió de allá, de sigma es igual a E por epsilon. Pero decimos que esto es la ley de Hooke para la barra, para el cuerpo, ¿no? Porque veo delta y veo la fuerza. La otra, sigma igual a E por epsilon, es la ley de Hooke para el punto.
Ambas son la ley de Hooke, sino que aquí estoy mirando la barra y en esta estoy mirando el punto, ¿no? Porque veo sigma y veo epsilon. Ambas son la ley de Hooke. Una para el punto y la otra para la barra completa. Bueno. Vimos que también existe el esfuerzo cortante. La carga típica para el esfuerzo normal es la carga axial. La carga típica para el esfuerzo cortante es la torsión. Es cuando aplico torsión y el ensayo de torsión es para determinar la ley de Hooke para esfuerzos cortantes. Entonces, ¿cómo es el cuento con el esfuerzo cortante? Antes de deformarse la barra, cualquier puntico de estos era un rectángulo. Después de que llega la torsión, pues se vuelve así. Y entonces los lados se inclinan un poco. El ángulo que era aquí de 90 grados tuvo un cambio. Ese cambio en el ángulo de los lados que eran perpendiculares, este ángulo, se llama gamma o deformación angular. Y es igual a, estoy hablando del cambio, no el ángulo. El cambio en el ángulo de acá es la suma de beta más gamma, ¿no? Eso es el cambio total. Se llama la deformación angular. Gamma. Entonces, aquí, si miro toda la barra, veo el torque y veo cuánto se rotó aquí la plaquita. Un diámetro de aquí, pues se rotó y luego quedó inclinado. Eso sería la deformación total de la barra. El ángulo de cualquier diámetro aquí, cuánto se rotó. Si miro el punto, pues ya no veo el torque, ni veo teta. Veo estado y gamma. Digamos que gamma es la deformación unitaria producida por tau. Entonces, la ley de Hooke para esfuerzo cortante, pues es esfuerzo directamente proporcional con deformación. La constante de proporcionalidad es G, que en honor a quien se impuso a ese cuento, que fue Young, este se llama el módulo de Young. También se conoce como módulo de rigidez. Aquí se le pusieron el nombre que era. Entonces diríamos G, módulo de rigidez para esfuerzo cortante. Y E, módulo de rigidez para esfuerzo normal. SE, su nombre común, módulo de elasticidad. Este G, módulo de rigidez para esfuerzo cortante, su nombre común, módulo de Young. Entonces, significa que así como hay una ley de Hooke para esfuerzo normal, pues también tenemos aquí una ley de Hooke para esfuerzo cortante. Bueno. El material más utilizado por nosotros, pues es acero. Entonces, el E del acero lo debemos conocer de memoria. Normalmente en los previos no se da ese valor, ¿no? Sino que usted debe sabérselo. E del acero en sistema inglés 30 por 10 a la 6 PSI. Sistema internacional 200 gigapascales. Sistema métrico técnico 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Apréndaselo desde hoy. Existe una relación entre G y E y están relacionados con la relación de Poisson. Entonces G es igual a E sobre 2 que multiplica a 1 más mu. Como este mu ya para los aceros es conocido, si le reemplazamos el mu, nos va a dar que G es igual a 0.4 de E. Entonces aquí podríamos escribir G igual a 0.4 de E
para los aceros. Significa que en el sistema inglés, como es 30 por 10 a la 6, el G es esto por 0,4, pues sería 12 por 10 a la 6. Bueno, listo, ya terminamos lo que es esfuerzos, deformaciones por carga axial. Entonces, siguiendo. Bueno, el cuestionario. La lectura de eso. Era una lectura fácil o incomprensible. Muy difícil el tema o uno leía y entendía. ¿Cómo está eso? Hubo puntos difíciles de entender para que los aclaremos ahora. Digo que en general no hubo algo difícil de entender porque el cuestionario, en lo que estuve leyendo, mirando así por encima, miré como unos 30 de los dos cursos y en general las respuestas eran correctas. Entonces se me hace que la lectura estuvo bien, ¿no? Porque es que no es tan difícil. ¿Qué es fragilidad? Pues que no permite deformaciones apreciables al momento de romperse. Pues a eso que hay que agregarle, nada, ¿no? ¿Qué es resistencia? Que es la capacidad del material para soportar el esfuerzo, ¿no? ¿Qué es rigidez? La oposición a la deformación. Pues son cosas sencillas, ¿no? Ahí no había nada difícil de entender. ¿Vieron los videos? Sí, señor. Venía una prueba de tracción, que es de donde sale principalmente casi todas las propiedades mecánicas del material. Venía una prueba de impacto y venía prueba de dureza, ¿no? Para mirar cómo se determinan algunas propiedades. Nos mostraron la máquina de ensayos y en el video se veía muy bien la máquina de ensayos, la forma de la probeta, cómo montaban la probeta. Antes. 9:30. No, pues, okay. Bueno, estaba ahí todo el procedimiento y además el video lo mostraba, ¿no? Y llegamos acá. Esta es la curva típica para los aceros de bajo contenido de carbono, que son dúctiles. Bueno, la mayoría de ustedes ya debió haber visto materiales 2. ¿Sí o no? Sí, señor. Yo lo estoy viendo. Sí, señor. Bueno. Y entonces Sí, allá, señor. eso. O sea, la mayoría tuvo que haber pasado ya por ahí. Y allá tuvieron que hablarnos de la clasificación de los aceros. Primera gran clasificación de los aceros, según el uso. ¿En qué utilizamos aceros? En ingeniería. Pues decimos, bueno, las estructuras de los puentes, de algunos edificios metálicos, son de acero. Y eso es estructuras. Entonces decimos, hay un acero para estructuras, que se llama acero estructural. Pero también utilizamos aceros para engranajes, ejes, cigüeñales, bielas, resortes. ¿Y eso qué es? Elementos de máquinas. Entonces en la maquinaria también utilizamos acero. Eso es acero para maquinaria. Bueno, pero también hay máquinas y equipos que son de un acero muy especial,
que no se puede oxidar, maquinaria para alimentos, equipo quirúrgico en los hospitales. Eso debe ser de otro tipo de acero que llamamos acero inoxidable. Bueno, pero también existen herramientas. Y yo no puedo hacer una herramienta para cortar un acero del mismo material del acero que voy a cortar, porque no corta. Entonces tiene que ser un acero diferente, tiene que ser un acero especial. Ese se llama acero para herramientas. Esa es la primera clasificación, según el uso que le vamos a dar al acero. Listo. Pues, principalmente esos 4. Luego, ¿cuáles de esos nos interesa a nosotros como ingeniero mecánico? ¿Cuál de esa clasificación? El de acero para herramientas, ¿no? Entonces, nos interesan todos. 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 Nosotros diseñamos estructuras. Bueno, un puente y un edificio no. Pero el bastidor, el soporte de una maquinaria, es una estructura. Y eso es de acero. Y eso es de acero estructural. No vamos a llamar a un ingeniero civil para que nos diseñe el soporte de una máquina, ¿no? Eso tenemos que hacerlo nosotros, con los conocimientos de resistencia a materiales y el conocimiento de materiales. Y entonces, ¿vamos a utilizar acero estructural? Sí, para todo lo que son los bastidores de las máquinas. Bueno, así que utilizamos acero estructural. De maquinaria, ni para qué decir. Nos toca diseñar cosas en acero inoxidable siempre que vaya a diseñar maquinaria o equipos para proceso de alimentos. O equipo quirúrgico tiene que utilizar acero inoxidable. Diseñamos herramientas, pues claro, hasta hay un curso ahí en su plan de estudio que es diseño de herramientas. Pues tiene que saber de esos aceros. Nos interesan todos. ¿Cuál nos interesa? Más que todos. Todos nos interesan, pero en especial, digamos, en primer lugar, si vamos a clasificar eso en un orden, ¿cuál ponemos primero? Elementos de máquinas. El de elementos de máquinas, acero para maquinarias, para maquinaria. Entonces, allá en materiales de 2, debieron hablarles de cómo se clasifican los aceros para maquinaria y qué instituciones los clasifican, ¿no? Y por qué uno mira un plano, por ejemplo, hay un diseño gráfico, los que vieron conmigo, no, en cualquier curso de diseño, pues en el plano aparece, este es de un material SAE 1045, o este es un acero AIC tal, ¿no? ¿Por qué? Son 2 organizaciones, la SAE y la AIC, que son las que dicen todo lo que tiene que ver con esos materiales, con esos aceros, cómo se fabrican, qué componentes llevan, cómo se clasifican, cómo se nombran. Eso lo dice la SAE y la AIC. Y esas 2 organizaciones se pusieron de acuerdo y hablar de un acero SAE y hablar de un acero AIC es lo mismo. ¿Quién recuerda cómo se nombra en general un acero SAE o un acero AIC? Visto allá en el curso de materiales. Las 2 últimas cifras son el porcentaje de carbono y las primeras que otros elementos contienen, ¿no? Eso. Pero empecemos en orden. Se clasifica con 4 dígitos. XXX. X, ¿no? 4X. Y vamos a llenarlas. Los últimos 2 dígitos, las últimas XX, significan el porcentaje de carbono. Y las 2 primeras XX significan el tipo de acero. Se refiere a si es acero de carbón o es acero aleado.
Entonces, si yo digo acero SAE 1040, estoy diciendo que voy a utilizar la norma SAE para acero de maquinaria y que entonces el 10 significa acero ordinario de carbono y el 40 que tiene 40 puntos de carbono. Eso significa 0.40% de carbono. Y el 10 que es acero ordinario, acero común y corriente al carbono. Eso es. Si cambio los números y digo acero 4330, es 30 puntos de carbono, 0.30%. El 4 y el 3 tengo que ir a la tabla de la norma SAE o de la norma AIC y ella me dice qué significa y qué propiedades mecánicas buenas me da, porque eso ya es un acero aleado. Ese 4 y 3 voy a la tabla y me dice, no, esto es un acero al cromo, níquel, molibdeno. Y tiene tanto por ciento de cromo, tanto por ciento de níquel, tanto por ciento de molibdeno. Y arroja como resultado de esa aleación que tiene una muy buena tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Absorbe impacto. Capacidad para soportar el impacto. Y tiene una muy buena resistencia a la fatiga. Fatiga es la capacidad para resistir ¿qué? ¿Cargas repetidas? Las cargas repetidas. Entonces, volviendo al cigüeñal del carro. ¿Recuerdan? Había una pregunta en el cuestionario 1. El carro va a 6.000, el motor va a 6.000 revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces llega la carga al sistema en un minuto? Esa pregunta me la resolvieron allá en el cuestionario 1. 3000. 3.000. Y además, ¿cómo es esa carga que llega? Aparte de que se repite en un minuto 3.000 veces, ¿cómo es? De impacto. 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 Ah, eso de repetido de 3.000 veces por minuto es alta fatiga. Y carga de impacto significa que ese material tiene que tener muy buena tenacidad, el material de ese elemento. Eso es este 4340 que acabé de mencionar, entonces es muy buen material para un cigüeñal, por ejemplo, ¿no? Porque el primer paso de diseño es escoja el material de acuerdo a la carga que le llega a lo que va a diseñar. Así haríamos esa especulación, ¿no? ¿Cómo es la carga? Y entonces, ¿qué propiedades mecánicas necesito para que no se produzca la falla? Y entonces entramos al criterio de diseño, ¿no? ¿Cómo voy a diseñar un cigüeñal? Bajo criterios de tenacidad y fatiga, o criterios de impacto y fatiga. Mezclando un poco aquí de ideas de la lectura. Bueno, esta es la curva típica para los aceros dúctiles. ¿Cuáles son los aceros dúctiles? Los de bajo y medio carbono. Eso que estábamos hablando, esos aceros, los clasificamos de bajo carbono, que van desde el 1020 hasta el 1045 por ahí. Medio carbono, que van del 1045 al 1060 más o menos. Alto carbono, después del 1060. Bueno, los de medio y bajo carbono son, los de bajo carbono son muy dúctiles. Los de medio carbono son dúctiles. Y los de alto carbono son frágiles. Esta es la curva típica de bajo carbono, con esta parte que es la zona de fluencia muy extendida, ¿no? Ya los de medio carbono, la curva es la misma, pero esta parte es más pequeñita. Lo mismo esta parte que es la zona de estrición. Y los de alto carbono ya son frágiles, no tienen esta curva. Eso es. Pero aquí, hasta Y, hasta S sub Y, decimos que
el material se comporta elásticamente, que significa que si voy por aquí en esfuerzo y descargo eso, se devuelve y queda por aquí. Entonces son elásticas el material, por eso aquí dice, son elásticas. Después, entre ese su Y y este punto viene la zona de fluencia o de elasticidad. ¿Qué significa? Que ahí que el material como que se suelta a deformarse, produce deformaciones muy grandes sin que aumente la carga. Antes cae un poco la carga, cae el esfuerzo. Fíjense que el esfuerzo por aquí, según la curva, el esfuerzo aquí es menor que el de acá, ¿no? El esfuerzo cayó y esto se disparó a deformarse. Pareciera que hasta ahí fue y que eso se va a romper. Se vuelve el acero ahí como una melcocha. Pero hay una propiedad que tienen los aceros dúctiles, que es que la deformación los endurece un poco y él se recupera, ¿no? Entonces, por aquí ya cuando se ha deformado suficiente, el material como que cobra ánimo, se endurece y entonces ya otra vez se recupera y empieza a pedir más esfuerzo si se quiere producir más deformación. Pero ya no varía aquí linealmente como el comienzo, sino una curva. Entonces, hasta aquí decimos que el comportamiento es elástico y que las deformaciones entonces se recuperan. En esta zona decimos que fluye y desde la fluencia hasta el último, la zona es plástica. Quiere decir que se producen deformaciones permanentes. Y entonces eso significa que si estoy por aquí en esfuerzo y me devuelvo, entonces esto se devuelve así. Ya no agarra la curva y se devuelve a quedar aquí en cero, ¿no? Se devuelve así más o menos paralela a la parte lineal de la zona elástica y queda por acá. Acá en este punto abajo ya no tiene esfuerzo, pero sí tiene deformación. Entonces esta deformación desde el cero hasta acá es deformación permanente o deformación plástica. La parte que se recuperó, porque ¿cuánto llevaba de deformación en este punto? Esto. Ahí va, llevaba todo esto de deformación. Pero quité la carga y entonces se recupera. ¿Cuánto se recuperó este pedacito? Eso es la deformación elástica, que es más o menos la de aquí. No exactamente, pero casi. Estas dos, esta y esta, aproximadamente iguales. Recuperamos la deformación de la zona elástica. El resto queda como material, como deformación plástica. Entonces decimos que este material es elasto, esta parte que se recuperó, elasto plástico. Bueno. Profe, una pregunta. Cuando está en la zona de plasticidad, si luego quito la carga, ya no vuelve a su estado normal, ¿verdad? Es lo que estaba hablando aquí. Iba en este punto. Esto es zona plástica. El esfuerzo y la deformación iban aquí. Quité la carga. Entonces él empieza a recuperarse. Pero no se revuelve y recupera por la curva hasta quedar aquí en cero. No, se recupera así. Y queda aquí. Fíjate que viene así, se recupera y queda en este punto. En ese punto no hay esfuerzo, pero sí hay deformación. Entonces, esa es deformación plástica. Si ya voy en la deformación, en el campo plástico, no se recupera totalmente. Se recupera una partecita, la parte elástica, esta, que es esta, parte elástica de deformación, ¿no? Pero el resto de deformación que llevaba queda aquí, ya queda en la pieza flectada o torcida o estirada según el tipo de carga que tenga, porque ya iba en la deformación plástica, ya había producido una deformación plástica. Bueno, eso es para entrar a los conceptos de falla. ¿Cuánto decimos que falla? Pues cuando la pieza ya deja de trabajar adecuadamente. Fíjense que
Cuando el esfuerzo va por acá, todavía no se produce deformación plástica porque todavía no ha llegado a ese sujeto. Entonces, si yo quiero asegurarme de que una pieza no fluya, de que una pieza no sufra deformaciones permanentes, tengo que asegurarme que el esfuerzo que voy a colocar sea menor que la resistencia a la fluencia. Si es una pieza que permite deformaciones plásticas permanentes, eso es plástico, y la pieza sigue funcionando bien, entonces no la diseño con este esfuerzo, la diseño por aquí. No se rompe, sí sufre fluencia, sí sufre deformación plástica, pero será una pieza que no le importe eso. Entonces la puedo diseñar en la zona plástica. El control es que el esfuerzo no se pase de ese sub Y, si no quiero que fluya. O que no se pase de ese sub si no quiero que se rompa. Bueno, aquí está hablando de que hay materiales que no tienen esta parte de la gráfica, esta, que es la zona de fluencia. Estos materiales de estas aleaciones de aluminio, molibdeno, etcétera, cobres, bronces, no tienen ese punto, pero son dúctiles porque la deformación es muy grande al momento de la rotura. Es dúctil, pero no tiene punto de fluencia definido. Entonces se llama dúctil, que la deformación es grande. Así no tenga punto de fluencia. La deformación de ductilidad es el porcentaje de deformación. Delta sobre la longitud inicial por 100. Mejor dicho, esto es deformación unitaria por 100. Eso es la medida de ductilidad. Otra medida de medir, otra forma de medirlo es con el cambio de área. Normalmente ese no se utiliza. Utilizamos más cambio en la longitud. Y está definiendo los porcentajes. Falla dúctil, ya habíamos dicho, se vuelve un cono aproximadamente a 45 grados hasta que la sección transversal que queda, el pedacito que queda ya no aguanta y entonces se rompe. Falla frágil, falla por esfuerzo normal, entonces se rompe en la sección transversal. Y entonces la curva es así. No tiene fluencia, no tiene plasticidad, no tiene nada. Así que aquí está comparando distintos aceros y distintos materiales. Todos estos hasta aquí son aceros dúctiles. Claro, la ductilidad va disminuyendo. Este ya es un acero frágil. No tiene fluencia, no tiene estrición y la deformación no es tan grande. Este es mucho más frágil que es el acero para el resorte, ¿no? Ya prácticamente se rompe en la parte recta. Bueno, tenacidad, la resistencia para soportar el impacto. Allá vieron el ensayo, la prueba Sharpie. El módulo de resiliencia, la energía e intensidad de energía utilizada para llevar esto hasta la fluencia. Bueno, hasta el límite proporcional, pero se acepta que el límite proporcional y el de fluencia está muy cerquita. Tengo una comparación entre ductilidad y tenacidad. Ductilidad no, resiliencia y tenacidad no. Resiliencia hasta la parte verdecita, tenacidad toda. El ensayo de dureza. Viene el ensayo de torsión. Y una comparación entre la curva de sigma de la carga axial y la curva de torsión. Lo que decíamos, que el tau máximo es la mitad del sigma, ¿no? Eso se mide en la parte elástica, ¿no? Entonces, este material tiene de sigma S sub Y. Pues el de tau de fluencia es resistencia a la fluencia al corte S sub Y S. Si tengo ese sub Y
no necesito el ensayo de torsión para definir cuánto es ese sub y, porque si la carga axial me produce aquí S sub y, el tau máximo que sería S sub y, límite de frecuencia del corte, sería S sub y medios, ¿no? Entonces, en vez del ensayo de torsión, yo puedo utilizar esta aproximación. Realmente da un poquito más grande, pero para fines de diseño se acepta que S sub y es la mitad de S sub y. Y bueno, vienen ahora los conceptos de falla, criterios de diseño. Esa partecita me voy a extender un poquito en la próxima clase. En vez de 4 minutos que nos quedan, voy a utilizar unos 15 minutos para hablar de esa parte que es importante, ¿no? Para todo lo que sigue en el curso. Entonces, esta parte de concepto de falla, criterio de diseño, criterio de resistencia, criterio de rigidez, esfuerzo de trabajo, esfuerzo permisible y factor de seguridad, los 15 primeros minutos de la próxima clase. Y ahí quedamos entonces, y en la próxima clase ya vamos a empezar a adelantar un poquito de teoría de deformaciones y a mirar problemas que involucran deformación. Hasta ahora todos los problemas de los talleres han sido problemas que involucran solamente esfuerzo. En la próxima clase ya vamos a involucrar las deformaciones para hacer un problema completo con todos los hierros como problema modelo a aplicar en todos los problemas que ya han resuelto, ¿no? Sino a mirar un procedimiento, un paso a paso para establecer un orden en la solución. Porque ahorita pues estamos resolviendo el estática y hay esfuerzo y eso. Ya con deformaciones le vamos a poner un orden. Vamos a establecer el proceso de solución de un problema completo de carga axial a partir de la próxima clase y ya con estos criterios de falla. Bueno, ha sido todo por hoy.